¿Me inactivas el micrófono un momentico, por favor? Sí, señor. Ok, perfecto. Siendo las 9:10 de la mañana, el Juzgado Noveno Civil Municipal de la ciudad de Villavicencio se constituye en audiencia pública dentro del proceso de resolución contractual con radicado 5001-4003-003-2022-0028400, el cual es promovido por la señora Brígida Casallas de Rubio en contra del señor Miller Johan Manrique Moreno, Óscar Alejandro Bonilla Contreras, para efectos de dejar constancia de la comparecencia de las partes y sus apoderados a la presente vista pública, el despacho advierte únicamente la conexión del señor Miller Johan Manrique Moreno, a quien le concederá el uso de la palabra para que haga su presentación ante cámaras y exhiba su documento de identidad. Señor Miller. Sí, señora. Preséntese ante cámara y exhiba su documento de identidad. Muy buenos días, mi nombre es Miller Johan Manrique Moreno. Ya voy a sacar mi cédula. Muy bien. ¿Por el reverso? Ok, perfecto. Muchas gracias, señor Miller. Indique su número de identidad y su dirección donde recibe notificación. Calle 35, número 1201, Camino Real. ¿Tiene correo electrónico y teléfono, por favor, que nos regale? millerjohan95@hotmail.com. Ok, muchas gracias. En ese orden, entonces, dejo constancia de la comparecencia únicamente del señor Miller Johan. No asiste el extremo demandante, ni tampoco asiste el señor Óscar Alejandro Bonilla Contreras. Sería del caso, entonces, evacuar la etapa de conciliación. Sin embargo, como quiera que no comparece el extremo demandante, el despacho declara fracasada la misma. Consecuentemente, pasamos con el interrogatorio de partes que de manera oficiosa debe realizar el juez, para lo cual, señor Miller, le pongo de presente que usted va a ser interrogado por quien le habla sobre los hechos de la demanda y su contestación, por lo que le ruego que por mandato de ley se ciña a decir la verdad en cada una de las respuestas que va a dar, indicando lo que sepa o le conste, y lo que no entienda nos los dice para que se lo aclaremos. Igualmente, le pongo de presente que usted no está obligado a declarar contra su cónyuge o alguno de sus parientes, y que en caso de que se le compruebe que llegare a faltar a la verdad, la callare total o parcialmente, podrá verse abocado a un proceso penal que pareja una sanción entre 6 y 12 años de prisión. Hechas esas advertencias, ¿se compromete usted a decir la verdad y nada más en la verdad en lo que va a declarar? Sí, señora juez. Señor Miller, indíquele al despacho su grado de escolaridad, a qué se dedica, su estado civil. Yo soy casado, soy bachiller y en este momento me dedico al transporte en vehículos de carga. Listo. ¿Con quién está casado, señor Miller? ¿Me regala el nombre de su esposa? Paula Natalie Ríos García. Listo. Y tengo dos hijos. Dígale al despacho, señor Miller, si usted conoce a la señora Brígida Casallas, en razón de qué y si es familia suya. No, Brígida Casallas fue la persona que compró bueno, a nombre de ellos fue que dijeron las personas que compraron el cargador, que pusiéramos el cargador a nombre de ella, ¿sí? Porque ellos revisaron toda la documentación. El esposo de Brígida, no me acuerdo el nombre del señor, y el hijo, porque ellos fueron los tres, hasta mi negocio, allá en Villavicencio, ¿sí? Sí. Ellos me contactaron por Facebook, yo tenía un cargador a la venta, un amigo
hice un negocio con él, yo le compré el cargador, todos los documentos estaban en regla, porque para usted poder transportar un vehículo de esos de una ciudad a otra, él tiene que tener un GPS y tiene que tener sus documentos al día, o si no, usted no lo puede transportar, porque en las vías nacionales lo pueden parar y le piden la documentación, y si no la tiene, el cargador lo pueden retener, ¿sí? Eso lo sabe cualquiera. Entonces ellos fueron hasta Villavicencio, ellos me contactaron, yo le dije que así como a mí me han dado las especificaciones del cargador, así mismo yo las di, que era un cargador repotenciado. Tenía, bueno, yo cuando llegaron yo tengo hasta un video ahí, eh, la máquina la movieron dentro del negocio, ellos la movieron, la catearon, le revisaron los hidráulicos, me dijeron que hacía falta engrasarla, que hacía falta una cosa, que es más, les ayudó a conseguir unas llantas con un muchacho que les ayudó a operar el cargador, y ese muchacho fue y le consiguió unas llantas hasta de segunda para ponérselas, pues de segunda en buen estado, y se las montaron al cargador también. Yo les ayudé a conseguir la grúa porque ellos no tenían un contacto quien les pudiera mover el vehículo hasta allá. Yo soy comerciante, era comerciante en esa época, mi papá tiene un negocio muy conocido en Villavicencio, entonces pues a mí me conoce mucha gente y me movía mucho en el tema, y yo pues conseguí una grúa. Yo le dije, mire, acá está lo del GPS, acá están los papeles, acá está esto, acá está lo otro, todo. Nosotros mandamos a hacer la documentación, el traspaso, eso ahí lleva ellos revisaron toda su papelería, todo. Porque Señor, mire, regáleme un segundo. Buenos días, señor Oscar. Hola, muy buenos días. Qué pena a la hora de conectarme. Oscar Alejandro Bonilla, por favor, enciende cámara para poderlo observar. Enfoque bien porque se ve hacia arriba. Eso, ahí está mejor. Señor Oscar, ¿tiene Ok, consigo señora. su cédula de ciudadanía? Sí, señora. Bueno, dejo constancia de que siendo las 9:16 se conecta el señor Oscar Alejandro Bonilla a la presente diligencia, a quien le concedo el uso de la palabra para que presente su documento de identidad, exhiba por ambos extremos el mismo, indique su nombre completo, su cédula de ciudadanía, su dirección física y electrónica. Señor Oscar, por favor, se sienta en un sitio donde pueda atender la diligencia Sí, para señora. que no se esté moviendo y que tenga buena Vale, recepción de internet. ¿Listo? vale. Bueno, indique por favor su nombre completo y exhiba su documento de Eh, identidad por ambos extremos. buenos días, mi nombre es Oscar Alejandro Bonilla Contreras. Este es el documento. Por favor, indica su número de cédula. Mi número de celular es 1071-890-870. Nos Eh, regala una dirección física o electrónica donde reciba notificaciones. eh, una dirección, Sí, física o correo electrónico, la que tenga. Alejito, correo electrónico, Alejito BC, B Barco C de casa, 1997, @gmail.com. Listo. Señor Oscar, ya había iniciado la diligencia con el señor Miller Johan, ¿sí? Había declarado fracasada la etapa de conciliación en la medida en que no asiste a esta diligencia la parte demandante, es decir, la señora Brígida Casallas y su apoderada no se han hecho presentes. Señora. En razón a ello, procedí a hacerle el interrogatorio al señor Miller y en esa etapa estamos. Listo. Entonces le agradezco para que por favor ahora inactive su micrófono mientras yo termino de hacerle el interrogatorio al señor Miller y luego Vale, continuamos con usted. ¿Vale? vale. Deja la Ok. cámara encendida, por favor, y se queda quietito, atento a la diligencia. Bueno, señor Miller, retomando con usted, ¿recuerda usted en qué fecha se celebró el contrato con la señora Brígida Casallas? no, pero si quiere yo puedo revisar los documentos que yo le envié a la abogada y está. No recuerdo muy bien la fecha, Ah, ok. pero si ¿Hace no, más o menos cuánto? eso fue hace como 3 años más o menos, 4 años, más o menos, 3 años, de 2 a 3 años, Ok. oscila más. ¿Recuerda usted cuánto dinero pagó la señora Brígida por Eso el fue, vehículo negociado? creo que fueron 37 millones, creo que fueron. Ok.
Bueno, la señora Brígida va a su negocio y revisa el vehículo. ¿Ella lleva algún perito, algún técnico, alguna persona No. especializada? Ellos también trabajan con ese tipo de maquinaria porque ellos me lo dijeron desde que salieron de allá. Mm. Ellos de ahí de Cundinamarca, estos, ¿cómo se llama eso? La mesa, algo así. Nosotros enviamos el cargador para allá y ellos lo trabajaron ya un tiempo. Bien, ellos me dijeron, Miller, ya recibimos el cargador, Bueno, muchísimas gracias. venga, ellos se lo llevan y después, ¿cuánto tiempo pasa en que ellos se llevan el cargador? Eso pasó como al mes y medio, casi a los 2 meses, y ellos se Sí. contactan conmigo. Y se contacta es el papá del muchacho, ¿sí? No recuerdo el nombre del señor. Mm. Y él me dice que el cargador estaba malo, que el cargador lo mandaron a revisar y que lo habían, que el motor estaba malo, que lo estaban trabajando y que se había recalentado, que yo no sé qué. Entonces yo le dije, ¿y qué fue lo que pasó? Y me dijo, no, pues el carro lo dejamos trabajar bajito de agua, no nos dimos cuenta, y cuando se le subió la presión del agua, obvio, el hijo de él, sabiendo que el carro está prendido, que está caliente, no puede meterle la mano a destapar un radiador de esos que está caliente y más de un aparato de esos tan grande. Eso tiene un radiador más grande que el de un camión. Mm. Pues eso no cabe en la lógica de nadie que yo vaya a ir a destapar un radiador que está completamente caliente. Lo Bueno, destapó, el vapor lo botó y se lo botó hacia la cara. Él me dijo, mi hijo se quemó la cara, que yo no sé qué. Yo le dije, pero es que yo qué culpa tengo si yo no estoy allá. Le dije, ustedes dejaron recalentar la máquina, ustedes tienen que revisar, es un carro viejo. Le dije, eso es como uno que se levanta y se tiene que tomar una pasta, cualquier cosa, hermano. Hermano, los años no llegan solos y ustedes tienen que revisar su máquina todos los días. Yo tengo que revisarle niveles de aceite, yo tengo que revisarle el agua, yo tengo que revisarle líquidos de frenos, yo tengo que revisarle todo para ahí sí operar la máquina. Entonces yo le dije, eh, ajá. bueno, ¿ahora qué hay que hacer? No, que el carro que hay que arreglarlo, que una cosa y la otra. Bueno, llegamos hasta un punto y yo le iba a responder a él por una parte. Pero no, él ya después llegó y me dijo, no, es que usted me tienes que pagar todo, que yo no sé qué. Yo le dije, no, yo no le tengo que pagar todo. Y es más, si quiere le ponemos abogado a esto y usted se da cuenta que usted es el que está cometiendo el error. Ah, que lo voy a hacer. Le dije, pues con todo el gusto lo puede ir a hacer, porque yo no me lo Bueno, estoy escondiendo. Yo no vendí una máquina con usted los ojos. dice que más o menos un mes y medio pasó entre que ellos se llevaron el cargador y que le llamaron a usted a quejarse de los daños del cargador, Sí, ¿sí? sí, Señor claro, yo, Miller, ¿qué es un cargador? ¿Cómo es la máquina? es ¿Qué utilidad es, una palita así hacia adelante. Es como para Ah, arena. Ellos ok. creo que tienen así de arena o algo así de material. Entonces ellos la necesitaban para echarle como a las volquetas. Me imagino. Ah, ok. Ok, perfecto. ¿Recuerda usted qué modelo era esa máquina? Eso era como 79, creo que era. Bueno, el cargador, ¿qué pasa con la máquina? Después de que ellos lo llaman a usted más o menos al No, mes pues y medio. de la recalentada que le metieron al carro, pues obvio, mínimo pues lo tenían bajito de aceite, entonces lo pusieron a pasar aceite. Les tocó reparar la máquina. ¿Por qué? Por la recalentada tan brava que le metieron. Me imagino que lo dejaron pues ya hasta que no más, hasta que lo fundieron. Entonces, Bueno, dígame yo, ¿cómo voy a responderle después de que ya se llevan la máquina, después de que ya la trabajan un tiempo y después de que me llamen y que no, que se quemó la cara y que es culpa mía y que la máquina estaba mala? Que yo le dije, pero es que después de que ustedes ya la operan, ya la trabajan, ustedes vienen a decirme a mí que la máquina está mala. Le bueno, dije, aparte, eso quiero preguntarle porque la señora Brígida en la demanda dice que ella se lleva la máquina más o menos a eso del 19 de octubre de 2020 y que casi que al día siguiente, al 20 de octubre, ya la máquina empieza a fallar, a presentar problemas y ahí es cuando se comunican con usted. mire doctora, mire señora juez, con todo respeto, duró viajando la grúa día y medio. ¿Cómo va a decir que me llamó al otro día? El muchacho no le pegó de tiemple hasta allá. Él paró y hasta el otro día, en la pura tarde noche, llegó allá y les entregó la máquina, casi sobre las Bueno, 5 o 6 de la tarde del otro día. Entonces,
ellos trabajaron la máquina y después de trabajada fue que ellos me llamaron. O sea, ¿Para dónde iba la máquina? Cuando usted dice que llegó, que duró 10 y medio viajando, ¿iba de Villavicencio hacia dónde? eso iba ¿Recuerda? hacia Cundinamarca, eso se llama... Es que yo tengo todo eso ahí apuntado, yo todo eso se le envié a la abogada para que ella lo revisara. Ella tenía Bueno, todo, le envié todo. Es más, el es, contrato yo lo tenía en el negocio y todo, y ellos enviaron, en lo que ellos enviaron, ahí estaba la copia del contrato también. sí, claro, en lo que ellos mandaron está la copia, pero lo que usted dice que le entregó su abogada, como aquí usted no tenía abogada en este proceso, no hay prueba de eso que usted está diciendo. Sí, Bueno, señora. ¿qué pasa después con el cargador? Ellos se lo devuelven a usted, ellos se quedan No, con no, el no. cargador. ¿Dónde está la máquina? Ellos se quedaron con el cargador. Ay, doctora, ellos tuvieron que haber mandado a arreglar la máquina y ellos la trabajaron. La más fácil fue esa porque ellos sabían que tenían que arreglar la máquina porque ellos la necesitaban sí o sí. Todo este Es tiempo decir, que en ese es orden de decir, ideas que desde que negociaron la máquina hasta acá, ellos han tenido la máquina. ha tenido la máquina. Entonces, ¿por qué no me volvieron a llamar? ¿Por qué no volvieron a insistir? ¿Por qué no me volvieron a decir nada? ¿Por qué? Porque ellos saben que yo no hice, yo no les metí mentiras, yo no les metí nada de eso. Yo les vendí una máquina usada que ellos revisaron, ¿sí? Que yo les dije, venga, ahora sí hacemos un contrato después de que ya hayan revisado, después de que ya hayamos hecho, después de que ya hayamos acordado todo lo que es la parte legal de papeles, todo, que ustedes hayan revisado, hayan quedado a gusto y a satisfacción, ahí sí venga y hacemos un contrato de compraventa, ¿sí? Listo. ¿Y cuánto tiempo se demoraron para hacer ese traspaso de ese cargador a nombre de la señora Brígida? ¿Eso fue en la misma semana que ellos estuvieron acá viéndolo? Y eso no se demoró ni 15 días, eso salió en menos de 15 días los papeles, porque todo estaba en Listo. regla. Es decir, que entre la entrega del cargador y la elaboración del traspaso, ellos no lo habían llamado a usted a ponerle quejas, digámoslo así, del cargador. No, no porque la tarjeta de propiedad, es más, ellos me insistían por la tarjeta de propiedad. Miller la Mm, tarjeta, ¿qué pasó? Miller la tarjeta. Y no, yo la demora no es mía, ya la demora es de tránsito. Hasta que los papeles salieron, es más, la tarjeta está a nombre de ellos. mm. Entonces, doctora, o sea, ¿cómo van a decir que me llamaron al otro día? Entonces no me hubieran recibido la tarjeta. Listo. Em, Se dice en la demanda que se cancelaron 42.500.000 pesos, que Eso. 20 millones se cancelaron a Harrison Carrillo. ¿Quién es Harrison Carrillo, señor Miller? Harrison Carrillo era un muchacho que trabajaba conmigo, él trabajaba conmigo ahí y nosotros teníamos una compraventa en sociedad, ¿sí? Una compraventa de autos. Entonces comprábamos así carritos usados y pues como mi papá tiene taller y tiene lavautos ahí mismo, entonces pues yo llegaba, cogía los carros, los arreglaba 10 de 10, los sacaba, les metía suspensión, les arreglaba todo lo que... Ay, güey, madre. Listo. Le- Bueno, les, metía, les metía su arreglo pertinente, yo sí les hacía un peritaje como tal al carro, lo revisaba bien y ahí sí lo sacábamos a la venta. Entonces él podía recibir tanto como yo en parte mía, como él también recibía dineros pues, que entraban ahí a la cuenta del negocio. ok. Señor Miller, usted habla de que a veces en su negocio con su compañero Harrison hacían peritajes. Em, a ese, cuando la familia de la señora Brígida y la señora Brígida van a donde usted, a su negocio, ellos también le hacen algún peritaje, acuerdan hacerle algún peritaje al vehículo. Vea, señora, pues ellos llamaron a una persona, pues llamaron a una persona que les indicara cómo operarlo, ¿sí? Que les Mm. dijera cómo operar bien la máquina, que ellos sabían bien. Ay, Dios mío, mi amor lindo. Señor Miller, señor Miller, ¿me escucha? Qué pena, espere, yo creo que quedaría enseñar porque quedó pausado. Mm. Bueno, Pero usted parece tiene como la ahí. mano levantada, señor Oscar. Sí, pues Esperemos a hace ver ratito. si el señor Miller se logra conectar nuevamente y ya continuamos entonces con usted en el interrogatorio. Listo. Vale.
Bueno, parece que se quedó sin conexión de internet. Señor Miller. Bueno. Señor Oscar, para los efectos de la declaración que va a rendir, le pongo de presente que va a ser interrogado por quien le habla sobre los hechos de la demanda, por lo que le ruego que por mandato de ley se ciña a decir la verdad y nada más que la verdad en cada una de las respuestas que va a dar, indicando lo que sepa o le conste y lo que no entienda me lo dice para que se lo aclare. Igualmente, lo que no sepa o no le conste, así lo manifestará. Le pongo de presente que usted no está obligado a declarar contra su cónyuge o alguno de sus parientes y que en caso de que se le compruebe que llegara a faltar a la verdad, la callara total o parcialmente, podrá verse abocado a un proceso penal que apareja una sanción entre 6 y 12 años de prisión. Hechas esas advertencias, ¿se compromete usted a decir la verdad y nada más que la verdad en lo que va a declarar? Sí, señora. Señor Oscar, indíquele al despacho su estado civil, su nivel de escolaridad, fecha de nacimiento. Mi estado civil soltero, tengo todo el bachiller, hice 4 semestres de administración de empresas y ¿En qué año, en qué fecha nació, señor Oscar? 29 del 10 del 97. Ok. Dígale al despacho si usted conoce al señor Miller Johan Manrique Moreno, en razón de qué y si es familia suya. Pues bueno, de todas maneras voy a contarle, digamos, como tal, el proceso, digamos, a Miller como tal se le distingo, pues es un amigo, también distingo al papá, porque el papá Mm, tiene un negocio acá y pues nosotros veníamos a lavar, él tiene acá un lavadero, nosotros veníamos a lavar carro acá, incluso tiene como un taller acá también, bueno, el lavadero es grande aquí por la vía Catama, mm. por el lado olímpica. Yo los distingo, sí, los distingo hace harto, hace mucho tiempo, póngale por ahí unos 10 años, yo creo, más o menos, que yo llevo acá en Villavicencio, porque pues tampoco soy de acá, soy, ahí como dicen las cebras, soy nacido de Parate, bueno, Cundinamarca, un pueblo, y aquí en Villavicencio que estamos más o menos aproximadamente a 40 minutos, que allá todo es familia. Voy a contarle de pronto también el proceso como fue, porque por eso Usted ahorita, pues, figuraba como propietario de un cargador sí, marca sí Ford señora, A62, ¿sí? sí señora, ¿Usted yo era, autorizó al señor Miller para la venta de ese cargador? sí señora, pues te voy a contar, bueno, ese cargador, Mm, digamos, lo traímos acá, para aquí lo descargamos de acá, que incluso lo traemos en una grúa y lo traímos de acá. Yo era el propietario del cargador. El señor Miller Manrique, él me lo compró, porque pues como él ya le explicó, él mantenía, digamos, él tenía su socio y mantenía, digamos, en compra y tenía un compra-venta. Pues él me lo compró, la verdad no recuerdo muy bien el precio que él me lo. Entonces, ¿qué hicimos? Digamos, él me dijo, no, pues yo ya lo tengo también negociado también. Entonces, para no hacer doble proceso de los papeles, mm. entonces lo que hicimos fue que vino la señora, ¿cómo es que se llama? Ah, bueno, no recuerdo el nombre, la que le compró el cargador a Miller. Mm. Ella vino incluso acá, bueno, lo miró, entonces nosotros hicimos negocio con Miller bien, pero lo que yo digo, él me lo compró todo, entonces dijimos, pues espere y me hace los papeles, no me lo haga a mí porque nos tocaba pues 2 veces hacer los papeles, pagar para hacer los papeles, entonces me dijo, yo ya lo tengo negociado también, yo ya lo vendo, pues entonces me le hace los papeles a tal persona. Yo le dije, listo, pero hágale, me dice entonces. Ese mismo día, él ya había hablado con la señora, él vino acá y la señora estuvo acá hablando con nosotros. Bueno, hablando con Miller, que fue el que le vendió también a la señora. Ella Ujú. estuvo acá en el lavadero, aquí estuvo todo, hizo la compra del motocarguero. Bueno, incluso aquí se trajo un muchacho que fue el que miró también el aparato, la máquina. Incluso ese muchacho Ese lo llevó ella, ese lo llevó ella. sí, un muchacho que llegó acá, que él lo Ah, trajo, incluso yo también traje un muchacho, un conocido mío, que él dijo de manejar esas máquinas, para que lo mira, lo revisara todo. Bueno, aquí se hizo como la inspección, digamos, como tal, se hizo como la inspección del aparato, de todo, y pues obviamente, digamos, pues el aparato estaba súper bien.
Entonces ya La compradora verificó las condiciones y estuvo de sí, acuerdo claro. con el vehículo. Sí, sí, claro. Sí, es que digamos, en todo caso, como te digo, señora abogada, digamos, yo estoy de acuerdo porque, pues, digamos, para ella dar la plata, ella hizo la inspección, ya todo, pues, porque uno está de acuerdo para comprar un vehículo como tal, ¿sí me entiende? Porque, pues, ella no fue obligada, no fue nada, digamos, para comprar el vehículo. Entonces, yo incluso también yo traje un muchacho que se llama, creo que Fabián, sí, creo que se llama Fabián, un amigo que él también, yo le dije, mire, el muchacho también sabe, ella también trajo uno por parte de ella, miraron la máquina, todo, incluso yo creo que yo le he dicho a Miller también, que Miller, como acá hay cámaras, hay de todo, yo le dije, Miller, también cualquier cosa, ahí podemos, digamos, sacar los videos, digamos, de la máquina, y de la señora, todo, digamos, revisando su máquina, ahí se pueden sacar los videos, porque acá como tienen las cámaras, tienen todo. Ok, Pasó así el proceso, todo. Entonces ya Miller, bueno, me dieron los datos de la señora, me dieron todo, ella misma me dio los datos, todo, para hacerle, digamos, papeles al nombre de la señora. Y ahí fue, ok, digamos, como todo el proceso que yo estuve ahí, digamos, como vinculado ahí, porque ya, digamos, le hicimos papeles a la señora, le hicimos todo, ella ya le hizo el pago al señor Miller Manrique, y pues lo que yo digo, pues yo a Miller lo distingo de hace tiempos porque, digamos, sé que él compra y vende, pero pues, digamos, es un comprador y un vendedor de buena fe. Entonces ya mm. fue cuando, digamos, la señora que me llegó a mí, que supuestamente la demanda, que ella me iba a demandar, que esto, que porque nosotros la estábamos estafando, que esto, que lo otro, pero ¿Usted como yo recuerda digo, pues, cuánto tiempo después fue esa llamada o cuándo se enteró usted de los inconvenientes? pues como tal del inconveniente, póngale que por ahí yo le coloco como al mes más o menos, digamos que yo me enteré, por ahí el mes y medio más o menos que yo me enteré de todo. Y que la señora supuestamente, incluso ya creo que me llamó, que usted también llamó antes como el marido me llamó como grosero antes, yo le dije, amigo, pero es que digamos, yo y el propietario, ustedes estuvieron revisando el cargador, ustedes estuvieron revisando, entonces, ¿a qué nos vienen a pelear? Incluso creo que también me ha dicho, me han comentado, que porque nos iban a demandar que por daños personales, que porque supuestamente él dijo que había quemado la cara, que esto, que lo otro, pues yo le dije, pues obvio, pues si nada más un carro, usted le abre a un carro de una, obviamente que le va a botar el agua y lo va a quemar a uno. Y más a una máquina, digamos, que es súper grande. Entonces yo le dije, patrón, pues la verdad, digamos, yo lo único que hice fue hacer los papeles, esto, que no, que es que nos iba a poner la demanda, que esto, que lo otro, que yo le dije, pues de todas maneras me la va a colocar, pues colóquemela, colóquemela, que de todas maneras, pues también nosotros podemos colocar abogado, y es que nosotros en ningún momento la estamos robando, como tal, porque usted estuvo de acuerdo en el momento, digamos, que su merced dio la plata. Ok, bueno. Señor Oscar Alejandro, ¿qué supo usted después del cargador? Después que lo entregó e hizo el traspaso. ¿Recuerda usted que más o menos después que se llevan el cargador, cuánto tiempo pasa y usted hace el traspaso que quede ya definitivo a nombre de Brígida Casallas? ¿Recuerda cuánto tiempo pasó? Pues ese traspaso le hicimos como a la señora, ¿sí me entiende? Digamos, yo le dije a Sí. la señora que, pero digamos, eso la verdad se demoró, póngale que por ahí entre 8 15 días más o menos, yo digo que es lo que se demora, digamos, para sacar uno los papeles, por ahí 15 20 días más o menos, un Ok. promedio, no estoy, digamos, no estoy acertando bien, pero pues sí más o menos un promedio que fueron como 15 a 20 días que se Bueno, entregaron como los y papeles. en ese lapso en que se están haciendo los papeles y el traspaso, ¿la señora Brígida o algún familiar lo llama a usted o le hace alguna reclamación por el estado del cargador? A mí me llamó fue creo que el esposo de ella, no recuerdo el nombre, pero él me llamó, digamos, como al mes y medio, es que como al mes y Mm. medio fue que yo me enteré O todo, sea, durante que durante el trámite de traspaso no lo llamaron. no, digamos, a mí como tal no me llamó porque es que ellos vinieron acá, digamos, lo de los traspasos hicimos acá, de una vez firmamos acá, yo ni, la verdad es que yo no cogí, digamos, como tal el número de la señora, el número, porque digamos, yo no era el Mm. que le estaba, digamos, vendiendo como a ellos, como tal. Ah, bueno, sí, Yo, señor. digamos, le estaba vendiendo era a Miller Manrique. Y Miller Manrique, pues ya hizo el otro negocio y lo vendió ahí. Yo lo que hice fue pasar en los papeles también, digamos, como tal a la señora. Ok, perfecto. Señor Oscar, no tengo más preguntas para hacerle. Muchas gracias. ¿Oyó? Vale, ok, señora. Señor Miller, estaba haciéndole el interrogatorio a usted y se Sí, cortó señora. la comunicación. Sí, sí, es que me estaban llamando de allá de la funeraria, señora juez, qué Bueno, pena. entonces me decía usted, después de que le hacen el reclamo por
por los daños del cargador. ¿Ellos no se volvieron a comunicar con usted, señor Miller? No, ellos no se volvieron a comunicar conmigo ni yo con ellos, nada. Eso quedó ¿Y hasta ahí. tampoco le hicieron devolución de la máquina? Nada, ni el cargador ni nada. Nada, ellos tuvieron que haberlo mandado a reparar porque ellos dijeron que tenían un mecánico allá. Ellos ya habían mandado a bajar el motor y todo. Ellos me llamaron, fue cuando ya tenían el motor abajo y no, que tenía que enviarles la plata. Y yo le dije, no, yo no. Le dije, yo Ok. no. Le dije, yo ya Bueno, me asesoré y ustedes ya tienen, imagínense. Le dije, entonces, de aquí a mañana, entonces, ustedes llegan y se tiran la máquina más y entonces yo tengo que seguirle respondiendo. Le dije, yo no. Le dije, no. ok. Señor Miller, una última pregunta. Usted acaba de narrar dentro de su declaración que usted se dedicaba a la compra y venta de vehículos, ¿cierto? Junto con Sí, un señora. amigo, el señor Harrison. Sí, Dentro de esa señora. experiencia que usted tenía de compra y venta de vehículos, es usual que las personas, los compradores en este caso, hagan peritajes o le hagan experticias a los carros para saber su estado. Sí, señora. A veces sí, a veces no, a veces la gente solo llega ya por el simple conocimiento de saber cómo funciona un carro, le revisas lo que tiene que revisarle y hacen su compra. Ok, listo. Digamos, en esos aparatos usted le va a pagar un peritaje en los centros de inspección, como lo que es Polserautos o Automás, o sí, un sitio así especializado, no le reciben una máquina de esas ya por el modelo, por lo viejo, ¿sí? Ya son Ok, carros que los han arreglado, sí, le dan mucha vaina, entonces ellos no aseguran esos carros. ok. Usted dijo en una respuesta anterior que la señora Brígida y su familia tenía experiencia como en el manejo de esas máquinas. ¿Ellos qué le dijeron a qué se dedicaban? Ellos me dijeron que tenían como una mina, que ellos movían arena o algo así, o sea, material, como de río o arena, algo así, ellos me explicaron, ¿no? Entonces yo les dije, ah, bueno, sí, esa máquina es apenas para eso. Digo, sí, es que así la estaba buscando, esa era la máquina que estábamos buscando. Le dije, ah, bueno, ahí la tienen disponible. Ok. Señor Yo Miller, no nunca, le quito más tiempo, ellos tienen que entonces, enviar, sí, sí. por ejemplo, yo nunca Dime. les dije, tienen que enviarme plata antes de, nunca no. Hasta que no vinieran acá, no se aseguraran de lo que estuvieran comprando, yo no les recibí una sola moneda, nada. Ok. Perfecto. Señor Miller, no tengo más preguntas para hacerle. Doy por finalizado entonces el interrogatorio a los demandados. Bueno, como acto siguiente tiene que ver con el control de legalidad y esta judicatura no advierte causal de irregularidad alguna que pueda invalidar lo actuado en este proceso, declarándose así saneado el presente litigio. En cuanto a la fijación del litigio, el despacho tiene para decir que este se contrae en verificar si hubo incumplimiento por parte de el señor Miller Johan Manrique Moreno y el señor Oscar Alejandro Bonilla Contreras, demandados en este proceso, en cuanto al contrato celebrado el 17 de octubre de 2020. Puntualmente, donde tendremos a verificar si hubo incumplimiento de los demandados. ¿Por qué? Porque en cuanto a que el contrato sea válido, el despacho tiene que con la prueba documental que obra en el expediente, se evidencia el contrato de compraventa del vehículo cargador marca Ford A62 del 17 de octubre de 2020, el cual cumple los requisitos del contrato de compraventa conforme al artículo 1857 del Código Civil en cuanto que se evidencia el nombre de las partes, el vendedor y el comprador, el objeto que era el cargador marca Ford A62 y el precio acordado por él que se pactó en la suma de 42.500.000 pesos. En ese orden, entonces, se tiene que
se cumple con este primer presupuesto de la acción resolutoria. En cuanto a que el contratante haya cumplido o se haya allanado a cumplir, el despacho, revisadas las pruebas documentales allegadas con la demanda, evidencia que efectivamente la señora Brígida Casallas de Rubio canceló o sufragó los dineros acordados en la compraventa del contrato. De ello dan cuenta un recibo o una certificación del 2 de diciembre de 2020 que muestra que el 17 de octubre de 2020 la señora Miriam canceló 20 millones de pesos mediante consignación a una cuenta de ahorro 730-807-99842 de titularidad de Harrison Carrillo Agudelo, quien era socio comercial del señor Miller Johan Manrique, quien en interrogatorio acaba de confirmar que efectivamente eran socios y que los pagos ese pago se hizo al señor Harrison. Igualmente, se advierte un recibo de caja menor elaborado por el señor Miller Johan Manrique Moreno, que da cuenta de haber recibido la suma de 32.500.000 pesos, es decir, el saldo de 10 millones más los 20 que ya había cancelado la señora mediante transferencia. Y finalmente se advierte un recibo o una constancia de transferencia por valor de 10 millones de pesos que según la demandante elaboró o realizó el 18 de octubre de 2020. Del pago de esas sumas de dinero ha quedado confirmado por la parte demandada, en este caso el señor Miller Johan Manrique, quien no lo desconoció al ser interrogado por la titular sobre el cumplimiento del contrato, dijo que sí, que la señora canceló los dineros, que él le hizo entrega del vehículo y que el contrato quedó así satisfecho. De esa manera, entonces, queda por verificar únicamente para el despacho como objeto del litigio si el señor Miller, Johan Manrique y el señor Oscar Alejandro Bonillas incumplieron el contrato mencionado del 17 de octubre de 2020. Para ello se valorarán las pruebas documentales aportadas, las declaraciones que se acaban de escuchar y se tendrán en cuenta las consecuencias procesales de la inasistencia del extremo demandante a esta diligencia y a esta diligencia pública. En cuanto a la práctica de pruebas que ya fueron decretadas por auto del 22 de octubre de 2025, tenemos que se solicitó por la demandante la declaración de Belladira Contreras Sánchez, Enrique Rubio Malaver y William Pérez, personas quienes no asisten el día de hoy, al igual que la misma demandada Brígida, quien no asiste el día de hoy al presente proceso. Por tanto, entonces, se tienen por desistidas esos medios de prueba solicitados por la parte demandante, al igual que el interrogatorio que solicitó respecto del señor Oscar Alejandro Bonilla Contreras. En cuanto a las pruebas solicitadas por el curador ad litem que representaba a los señores Miller Johan y Oscar Alejandro Bonilla, se tiene que tampoco se evacuará el interrogatorio a la señora Brígida Casallas en razón a su inasistencia y la declaración de parte de los señores Oscar Alejandro Bonilla y Miller Johan tampoco se evacuará en razón a que pues ya ellos comparecieron el día de hoy, no cuentan con representante judicial y el despacho elaboró el interrogatorio oficioso que señala el artículo 372 del Código General del Proceso. En ese orden, entonces, la única actuación procesal que seguiría serían los alegatos de conclusión. Sin embargo, el señor Oscar Bonilla y el señor Milen Manrique carecen del derecho de postulación y este es un proceso verbal donde se requiere la intervención de apoderados a través de apoderado judicial, ¿sí? Por tratarse de un proceso de menor cuantía.
Sin embargo, voy a darle el uso de la palabra por si quieren anotar algo. Señor Miller, si quiere concluir algo, anotar algo. El señor Oscar Bonilla, si quiere anotar algo en esta etapa. Señor Miller. Pues señora juez, yo lo único que digo fue que yo actué de buena fe en todo momento, nunca los engañé en nada, siempre puse mi disposición en todo lo que ellos me dijeron. Hicieron falta unas cosas, se les corrigieron antes de llevarse el aparato para que los operara supremamente bien, se les entregó sus papeles, su tarjeta de propiedad, todo. O sea, yo no veo en qué, ya después de ellos operar la máquina y llamarme a decirme todas esas cosas y meterme como una presión a mí, yo le dije, no, pues si quiere ponga la demanda ya lo último, ¿sí? Yo le dije, pues ya nos miraremos en instancias legales o lo que sea, pero pues allá va a haber una verdad también y yo no soy el único que está ahí incluido. Ahí está Oscar, que fue el que firmó los papeles, y Oscar también fue ese día ya al negocio y le firmó directamente a ella ahí en presencia de ella. Entonces ella no puede decir que fue que no, que los papeles no se hicieron, que nada, porque él mismo fue con puño y letra y le firmó y le puso sus huellas, todo como era lo correcto para uno mandar a hacer los papeles. Entonces yo creo que nosotros actuamos bien y somos personas correctas. Si ellos no me volvieron a buscar, también sería por algo. Arreglaron su máquina, la siguieron trabajando y ya. Ellos dieron como por un impasse y ya como habían puesto la demanda, pues dejaron que fuera avanzando, avanzando. Me imagino que la abogada le diría, déjelo que eso sale y ellos no se presentan. Pero pues no es por falta de voluntad, sino porque es mucho trabajo, ¿no? A veces no reviso el correo, no, sí. O sea, y ya mi esposa fue la que se puso a mirar esas cosas y me dijo, mi amor, mire esto, qué es lo que está pasando con esto. Entonces a uno tiene que prestarle atención a las cosas y ella fue la que me recordó y estando yo en la situación que estoy, yo dije, no, pues espere, yo saco unos minutos y atiendo eso y salimos de eso de una vez. Listo. Creo que Señor Oscar, ¿tiene algo que agregar? No, señora, pues yo creo que ahí sí como miles les acaban de explicar las cosas, digamos, nosotros realmente se hizo el negocio con la señora y lo que yo digo, si fuéramos así como el cuento, si fuéramos bandidos, pícaros o algo, pues yo creo que no les hiciéramos papel y lo que yo le digo es que yo a la señora, sí, obviamente, digamos, le hice todos los papeles, digamos, ahí están las huellas de ella, huellas mías, de todo, porque pues entonces, y lo que yo digo, ella llevó su máquina, al momento, digamos, y eso es lo que uno dice, digamos, al momento de ella, pues entonces hubiera entregado la máquina, si estuviera inconforme con, digamos, con la máquina, pues entonces, ven, le vuelvo su máquina, entonces devuélvame el dinero, miren a ver qué hacen, pero no, ella al momento que la máquina está dañada, de todas maneras, nosotros tampoco no, digamos, nosotros no estamos diciendo es que, uy, es que hicimos esto mal, no, pero al momento, digamos, de hoy, de esta fecha, ya todavía tiene la máquina. Incluso Ok. la verdad, yo ni sé dónde estará esa máquina en este momento. Bueno, en ese orden, escuchadas las intervenciones de ustedes, el despacho precisa que no habrá lugar a conceder al extremo demandante el plazo de 3 días para que justifique su inasistencia a la diligencia el día de hoy por las razones que paso a explicar. En principio tenemos que esta audiencia se había señalado para celebrarse el día 13 de noviembre de 2025. Antes de que esa audiencia se realizara, o el mismo día en que esa audiencia se iba a realizar, la apoderada de la demandante allegó un memorial solicitando el aplazamiento de la misma en razón a que tenía un viaje programado para el extranjero. El despacho accedió a la reprogramación de la audiencia señalando como una nueva fecha para la celebración el día 2 de diciembre de 2025. Nuevamente, llegada la fecha de la realización de esta vista pública, la señora Brígida Casallas se excusa diciendo que no puede comparecer a la audiencia y pide reprogramación en razón a que tenía a su esposo enfermo. Es decir, que ya iban 2 fechas en las que esta audiencia se había señalado y que no había podido celebrarse por causas imputables al extremo demandante. Nuevamente, ahora el día de hoy, se fijó la fecha para la audiencia,
se indicó en el acta pasada cuál era la fecha de la audiencia y la parte demandante no asiste a las diligencias, por consiguiente, no hay lugar a otorgarle otro plazo más en razón a que han sido reiterativos los solicitudes de aplazamiento y los plazos que el despacho le ha otorgado al extremo demandante para para excusarlo ya han sido agotados. Conforme con ello, entonces, expuestas esas breves consideraciones, el despacho pasará entonces a emitir la sentencia que corresponde a este proceso. Y para ello tiene por decir que en el derecho colombiano todo contrato celebrado es ley para las partes y como consecuencias éstas deben ceñir su conducta negocial al mismo, so pena de las consecuencias y efectos legales previstos por la ley. Tratándose de las obligaciones surgidas de contratos bilaterales o sinalagmáticos, puede ocurrir de modo general que sean cumplidas por las dos partes, que se satisfagan solamente por una de ellas y la otra incumpla las suyas y que los extremos se abstengan de atenderlas en la forma y tiempo debidos. Cuando se trata de la última hipótesis, que tiene que ver cuando solo una de las partes incumple sus deberes contractuales, mientras que la otra los atiende o se allana a cumplir, esa situación aparece disciplinada por el artículo 1546 del Código Civil, que señala en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicio. Como decía antes, esa acción resolutoria debe cumplir unos presupuestos axiológicos para la prosperidad de las pretensiones. El primero de ellos es que el contrato sea válido. El segundo, que el contratante que proponga la acción haya cumplido o se haya allanado a cumplir. Y el tercero, que el contratante demandado haya incumplido lo pactado. Como se dijo en la fijación del litigio, los primeros elementos ya se encuentran probados en la medida en que el contrato reviste legalidad y no fue controvertido no fue controvertida esa legalidad por el extremo pasivo, reúne las exigencias del artículo 1857 y por tanto tiene validez. En cuanto al cumplimiento de quien cumple la acción, igualmente, como dije ya, es la señora Brígida Casallas de Rubio, acreditó el pago del precio acordado por el cargador marca Ford A62, que fue tasado en 42.500.000 pesos. ¿Qué queda por verificar? Si existió entonces verdaderamente incumplimiento o no por parte del vendedor Johan Miller Manrique y el señor Oscar Alejandro Bonilla. En este orden se advierte que quien figura como vendedor en el contrato es el señor Miller Johan Manrique, ¿sí? Él es quien figura como vendedor. Entre las obligaciones acordadas en ese convenio está a cargo del vendedor hacer entrega de la máquina en buen estado a paz y salvo de impuestos, multas y comparendos. De esa manera, no advierte el despacho la razón por la cual se dirigió la acción contra el señor Oscar Alejandro Bonilla Contreras, pues si bien era el propietario inscrito del rodante, lo cierto es que él no hizo parte del negocio jurídico cuya resolución se está pidiendo. De acuerdo con la documental allegada por la parte demandante, se evidencia la tarjeta o licencia de tránsito del cargador, objeto del contrato del 17 de octubre de 2020, que registra como propietario a la señora Bonilla Contreras Oscar Alejandro, o al señor Bonilla Contreras Oscar Alejandro. Y luego se evidencia la tarjeta de propiedad a nombre de la señora Brígida Casallas de Rubio,
con fecha de registro con fecha de expedición del 24 de octubre de 2020. Así como otros documentos, declaraciones y demás especificaciones del rodante. En ese orden, verificadas las documentales y escuchados los demandados en este proceso, el despacho advierte que las obligaciones del contrato se ejecutaron por ambos extremos. De un lado, la señora Brígida canceló el precio acordado y por otro, el señor Miller Johan hizo entrega del vehículo. Hizo entrega del vehículo en buen estado, que por lo menos, de acuerdo con las declaraciones que acaban de hacer el señor Oscar y el señor Miller Johan, se encontraba para la fecha en que se hizo entrega. Se dice en la demanda que el vehículo se entregó el 17 de octubre. A esa fecha que se entrega el rodante, este se encontraba en buen estado y así lo recibió a satisfacción la señora Brígida. Incluso para la fecha en que se hacen los traspasos o se hace el traspaso del mismo, el vehículo seguía presentando buen estado y las reclamaciones a las que hace alusión la parte demandante que le hizo al demandado Miller Johan ocurrieron un mes después, según lo dijo el mismo demandado, hechos estos que se tienen por cierto en razón a la presunción o a las consecuencias procesales del artículo 205 del Código General del Proceso por la inasistencia de la señora Brígida Casallas el día de hoy a esta vista pública. En el proceso no se allegó ningún medio de convicción técnico, científico o que muestre cuáles eran las afectaciones del vehículo a las cuales hace referencia la señora Brígida. Pues ella dice que presentó fallas en el radiador, que hubo recalentamiento de la máquina, pero nada de ello está probado en el proceso. No, entonces no hay una forma de verificar si en verdad ese mal estado del vehículo que ella atribuye a que se encontraba para cuando fue negociado, esas fallas mecánicas que ella dice que como que el recalentamiento del radiador, las fugas de aceite se encontraban para cuando ella hizo la negociación y recibió el carro. La reglas de la experiencia y en la práctica comercial, por lo general este tipo de negociaciones siempre se someten a este tipo de bienes cuando se negocian, por lo general se someten a un peritaje o se le hace un chequeo mecánico por persona especializada. Eso no se hizo al momento de que se celebró el negocio jurídico el 17 de octubre de 2020. Dijo el demandado Miller Johan que la señora Brígida Casallas asistió a su negocio acompañada de personas que vieron el vehículo y que aprobaron el estado del mismo. Ella misma en la demanda dice que la única inconveniente presentado con el rodante fue un problema de unas llantas y que eso hizo que el precio del bajara de 45 millones a 42.500. Entonces, al no haber pruebas de cuáles eran las fallas presentadas por el cargador, no puede decirse que hubo incumplimiento por parte del señor Miller Manrique al punto que a la fecha el cargador o por lo declarado por el señor Miller, el vehículo permaneció o sigue permaneciendo o se presume en poder de la señora Brígida Casallas, quien nunca más volvió a presentar quejas por fallas del vehículo, solo aquellas a las que hizo mención posteriores a la entrega del mismo, que aunque dicen la demanda ocurrieron al día siguiente de empezar a trabajar la máquina, más o menos 20 de octubre, el demandado Miller Johan afirmó en su declaración que estas quejas que se le presentaron fueron un mes y medio después, lo cual, como dije ya, serán afirmaciones que se tienen por ciertas en razón a la presunción de veracidad de que trata el artículo 205 y que refiere el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso
en cuanto a la inasistencia a la diligencia el día de hoy. En ese orden, el despacho entonces no encuentra un desajuste en el contrato celebrado el 17 de octubre de 2020 porque ambos contratantes, Miller Johan Manrique y Brígida Casallas de Rubio, honraron los compromisos y los acuerdos que pactaron en dicho convenio. Es decir, la una pagó el precio y el otro hizo la entrega en buen estado porque así lo recibió la señora Brígida Casallas, quien no presentó quejas sobre el mismo, sino tiempo después, y quejas que en realidad en el plenario o fallas técnicas que en realidad en el plenario no están acreditadas. No se probó cuál fue la falla, no se trajo un dictamen que muestre que en realidad el vehículo tuviera alguna falla que pudiera impedir su funcionamiento correcto. Y es que de haberse presentado esas fallas, es de precisarse que la acción entonces a invocar por la señora Brígida Casallas sería la de la acción de saneamiento por vicios redivitorios o la resolución por vicios ocultos o la indemnización, perdón, por existir un vicio oculto en el vehículo que impidiera el funcionamiento del mismo. Y eso no se puede, y esas fallas que ella menciona en su escrito de demanda no pueden tenerse como vicios ocultos que hubieran estado escondidos al momento de que ella hizo la negociación, porque bastaba con una experticia para poder mirar cuáles eran las características físicas, mecánicas del rodante para el momento cuando negoció con el señor Mire Johan Manrique Moreno. En ese orden, al no estar acreditado el incumplimiento por parte del vendedor, no puede decirse que entonces esté llamada a prosperar la resolución del contrato presentada por la señora Brígida Casallas de Rubio. Como consecuencia de ello, se dispondrá entonces la negación de las pretensiones de la demanda, dado que cada uno de los contratantes honró los compromisos que tenía en el negocio jurídico adiado 17 de octubre de 2020 y el incumplimiento atribuido al demandado no está probado, pues las pruebas que obran el expediente no muestran cuál era el mal estado, que esa es la única obligación que caía sobre el señor Miller, entregar en buen estado. Lo contrario sería haber entregado en mal estado el rodante, lo cual no está aprobado en este proceso. Sí. En ese orden, entonces, el despacho dispondrá la negación y no impondrá en costas a la demandante por las siguientes razones. Y es que los demandados tampoco ejercieron representación judicial a través de apoderado, y su única asistencia al proceso ha sido la audiencia pasada, que no se pudo realizar, y el día de hoy ya está vista pública, de manera que de conformidad con el artículo 365, numeral 8, las costas deben estar probadas en el proceso y estas costas no se encuentran aquí acreditadas a favor de los demandados. De acuerdo con ello, entonces, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Villavicencio, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, negar las pretensiones de la demanda de resolución de contrato incoada por Brígida Casallas de Rubio en contra de Miller Johan Manrique Moreno y Oscar Alejandro Bonilla Contreras por lo indicado en la parte motiva. Segundo, levantar las medidas cautelares decretadas dentro del presente proceso por secretaría libres en los oficios respectivos. Tercero, sin condena en costas por no haberse causado. Cuarto, por secretaría, dispóngase del archivo del presente proceso previas las anotaciones de rigor.
Señor Miller, señor Oscar, esa es la decisión que se acaba de proferir en este proceso. Siendo las 10:09 de la mañana, decisión que queda notificada en estrados y contra la cual proceden recursos. Sin embargo, ustedes no cuentan con apoderamiento judicial para hacer intervenciones en este litigio donde requieren de un mandatario en razón a la naturaleza, al trámite del mismo por ser verbal de menor cuantía. Siendo las 10:09 de la mañana, entonces se da por finalizada la presente vista pública. Señor Miller, que tenga un feliz día. Señor Oscar, usted también un feliz día. Gracias, Señor, igualmente. muchísimas gracias. Que tenga un excelente día y Dios la bendiga. Amén, igualmente.